El mensaje de esta oportunidad, hermano, alude al buen entender de lo que significa nutrirse espiritualmente. ¿Qué entendemos por nutrirnos espiritualmente? Entendemos lo que es físicamente, ¿no es cierto? Vaya que no. Cambia el rostro, cambia el genio cuando hay falta de nutrición. Hay dolor. Nos dolemos por alguien que está falto de alimento, que no ha comido, que no se ha nutrido. A veces vemos personas literalmente muriendo de hambre y nos dolemos. A veces un animalito hambriento toca el corazón de nosotros. Una simple criatura del Señor pidiendo algo que comer, un perrito, por ejemplo, un gato. Nos preocupamos. Es importante. Eso lo tenemos claro, pero hasta dónde eso está claro espiritualmente, eso no está tan claro. Hoy el mensaje va a apuntar a eso. Y vamos a meditar o reflexionar en lo que es la nutrición espiritual. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Y de antemano les digo, es basura solamente entenderlo sin practicarlo, es basura solamente escucharlo sin practicarlo, en pocas palabras, sin practicarlo, estamos perdiendo el tiempo. Posiblemente va a ser interesante, va a ser bonito y otros adjetivos que se usan normalmente cuando un sermón, ¿no es cierto?, nos agrada. Pero ¿nos estaremos nutriendo verdaderamente si no estamos poniéndolo por obra? Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Fíjese lo que dice el Señor Jesús en lo que conocemos como la tentación. Mateo, ¿no es cierto? Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Y posiblemente este mensaje no va a ser tan extenso, porque no es mucho lo que hay que hablar de esto. No hay mucho. Pero sí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, hermano. No hay mucho que entender. Hay mucho que hacer. Vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a ver el versículo en donde el tentador, versículo 3, Satanás, ¿no es cierto?, le da una sugerencia al Señor Jesús. ¿Cómo puede dármela a mí? ¿Cómo puede dársela a usted? No quizá en persona, sino a través de alguien que está bajo su influencia. Es decir, cualquier persona del mundo. Incluso un hermano que esté débil. Satanás también lo agarra y empieza a mover los hilitos. ¿Sí? ¿Y qué dice en el versículo 3? Dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Contexto: Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y tuvo sueño. No, obvio, tuvo hambre. Tuvo hambre. Recordemos que Dios se hizo hombre y padeció como hombre y nos enseñó en igualdad de condición a nosotros como ser humano. Y en esa condición humana, Él se limitó a ser como un hombre para hacer la voluntad de Dios. Él pudo haber usado de su divinidad para muchas cosas, para beneficio propio, pero vamos a ver más adelante que no hubiera resultado entonces ser el ejemplo que necesitábamos. Porque simplemente hubiéramos dicho: ah, pero Él era Dios. Como muchas personas en su ignorancia dicen. Y dice aquí que Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan. Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan.
o en un buen trozo de carne, o en un pescado ahí rico. Y tenemos que entender, hermanos, lo que significa tener hambre. Porque así termina el versículo 2, diciendo que Jesús tenía hambre. Es probable que los hijos, sobre todo cuando son chiquitos, son mañosos. Bueno, hay gente que no es tan chiquita, ya viejito, y sigue siendo mañoso. Pero eso usualmente es porque no tienen hambre. Porque cuando uno tiene hambre, todo es rico. Todo es rico, hermano. Usted ve a personas que naufragaron, ve personas que quedaron botadas en el camino, tuvieron que caminar horas para llegar a un pueblo. No se ponen a reclamar que el pan está duro, que la comida o la sopa está con poca sal, de que los porotos están tibios. No, o sea, todo es rico. Misma analogía cuando hay sed. No, es que a mí no me gusta así o no me gusta así con sed. Todo le gusta, hermano. Hasta el agua de una poza, de una lluvia, ahí usted se tira al suelo a tomar esa agua, hermano, cuando hay sed. Pero estamos tan mal acostumbrados a una comodidad. Hemos mejorado, estamos hablando aquí socialmente, de que nos hemos puesto bien mañosos. En otros lugares tercermundistas no tienen ese privilegio. Andan comiendo las raíces de las plantas porque tienen sed y no tienen agua. Para que usted sepa, hoy. Pero nosotros reclamamos cuando sale poca agua por la llave. ¿Ah? O se acabó el agua filtrada. Pura agua en la llave. No, ¿cómo a tomar agua en la llave? ¿Cómo se te ocurre? No hay sed, no hay hambre. Y eso puede irse a lo espiritual. Y ahí, terrible. O sea, si nos ponemos mañosos con este alimento, ahí sí que es grave. Ahí sí que es grave. Y mire lo que dice en respuesta al Señor Jesús cuando Satanás le dice, convierte las piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Hasta dónde entendemos esto, hermano? Mentalmente yo sé que lo entendemos porque aquí no hay ninguna persona con problemas mentales. Aquí todos tenemos nuestras facultades mentales en orden, uno un poquito más elevado, otro un poco más bajo, pero todos estamos por lo menos en el promedio. Entonces mentalmente todos entendemos esto, intelectualmente lo entendemos, pero si es más importante, hermano, en la semana, nutrirnos de otras cosas, ¿qué tan esto está compenetrado en su corazón? Porque no está mal tener un hobby o ser aficionado a algo o ser un trabajador ejemplar. Cada una de esas cosas puede dar buen testimonio como hijos de Dios, un buen estudiante, un buen vecino, todo eso. Y nos preocupa, como cristianos, quizás llevar el sustento a la casa. Como un estudiante, sacar buenas calificaciones. Como aficionado, como cristiano, podemos ser aficionados a muchas cosas, al deporte, club deportivo, algún hobby. Perfecto. Perfecto. Simplemente usted puede ser aficionado al televisor, a las películas. ¿Bien? Dedicamos horas y horas a la semana, hermano, a cosas que pueden ser recreativas, a cosas que son necesarias para el sustento diario. Pero ¿cuántas horas dedicamos a pasar tiempo a los pies del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos en la semana a pasar tiempo con la palabra? ¿O usted espera el domingo para nutrirse espiritualmente? Porque en la semana los estudios, gracias a Dios, está participando la mitad. La otra mitad, ahí estamos ajustando.
algunas variables para que nadie pueda decir no puedo, porque al fin es un tema de voluntad. Si yo considero que algo es urgente, que algo es de importancia, yo voy a dedicar ese tiempo exclusivo a eso, ¿cierto? Es importante ir a pagar algo al banco, es importante encender la computadora, aunque sea vieja, se demora 5 minutos en puro partir. Chuta, me van a cortar el teléfono, me van a cortar la luz, no le he pagado. Dedicamos 10, 15 minutos a pagar una cuenta. Las personas que son más a la antigua dedican 1 hora en ir a hacer la fila y volver. Tienen que ir a hacer la fila y volver 1 horita para ir a pagar una cuenta. Bueno, así era la vida antes. No había esto de sacar el celular. Ah, pagado. Cada vez tenemos más tiempo, hermano. Si patuamente la gente dice, tengo que lavar ropa, y lo único que espera son 90 minutos viendo una película mientras lava la máquina, pues, hermano. Yo alcancé a vivir la generación donde con una escobilla en una artesa se refregaba, los puñitos aparte a mano, y ahí la gente lavaba ropa. Pero yo hace años que no veo a nadie lavar ropa. Yo veo a la gente sacar la ropa lavada de la máquina. Todo más rápido. Antes había que ir a cortar leña para poner la olla. Ahora hay que tener un fósforo nomás, o apretar un botón porque tiene encendido automático. Avanzando más en tecnología, escucha, los tiempos de cocción se han reducido a la mitad. Antes la mamá, las abuelitas, qué sé yo, o el que vive solo, bueno, él, la persona misma, el hombre, tenía que ponerse a cocinar antes porque tenía su tiempo de cocción la comida. Ahora con el tema este ya antiguo, de la olla a presión, que no todos saben usar o algunos les tienen miedo, pero el tiempo en cuestión, a lo que quiero llegar, se redujo a la mitad. Ni hablar que antes todo era caminar. Caminar. Ahora estamos acostumbrados al transporte público, al scooter, a la bicicleta. Antes la bicicleta era un lujo. Era caro tener una bicicleta. Ahora la mayoría tenemos una bicicleta y pasa a guardar. Ahí está. Antes no. Se ahorraba el dinero del mes en locomoción yendo a trabajar todos los días en bicicleta. Así lo hacía mi papá, por ejemplo. Pero, obviamente, si usted se va en bicicleta, tiene que levantarse más temprano y se va a demorar más de 1 hora en llegar, y en micro 20 minutos, 30 minutos. Entonces todas estas cosas, hermano, dice, oh, ahora nos debería sobrar el tiempo. Le di algunos ejemplos básicos, hermano, que quizás hasta se aburrió, porque los sabe, los tiene en su conciencia de antemano. Le di ejemplos que son burdos. Pero ¿qué ocurre? No hay tiempo. Imagínense, venga un cataclismo, saca la tecnología de un día para otro y volvemos a la edad de piedra, hermano. De repente necesitamos ese remesón. Quizás necesitamos que pase algún terremoto ahí, que quedemos sin corriente, sin electricidad 6 meses, no sé, 1 año. Para decir, chuta, éramos felices y no sabíamos. Nos sobraba el tiempo, pero lo desperdiciábamos. Y lo peor de todo, el tiempo más desperdiciado, el peor tiempo desperdiciado, es el tiempo que no pasamos junto a la palabra del Señor. Ya sea en un estudio formal, donde un hermano lo prepara, dedica tiempo a ello. Ahora mismo, también una oportunidad de recibir un mensaje, una reflexión de un hermano que ya lo estuvo meditando, reflexionando, estudiando previamente. Pero lo más importante, hermano, su nutrición diaria. Porque a veces tenemos la oportunidad de que alguien nos haga la comidita. De repente llegamos de visita y solamente ahí, como princeso, a sentarse, ¿no? Ahí. No nada ni las tazas,
sea, pero eso no es todos los días, bueno, yo creo. Me daría vergüenza a mí. De vez en cuando uno va de visita y lo atiende. Bueno, la mayor parte del tiempo o tenemos que pagar para que nos sirvan algo en un restaurante, en una comida rápida, o prepararnos nosotros mismos, la mayoría del tiempo es. Pero de vez en cuando nos damos el gusto de ir como visita. Y la visita es atendida. Lo mismo un estudio bíblico, hermano, en la semana, online, presencial, o ahora mismo. Ahora mismo. Usted visita, usted, ahí. No puso ni la tetera, bien. Bendición del Señor, pues. Lo triste es cuando se pierde esa bendición, ya sea en la semana o un domingo. Pero usted no es visita todos los días. Los demás días de la semana, usted se prepara su comidita, ¿no es cierto? Decía yo, cuando no es visita. Lo mismo con la palabra. Usted tiene que dejar 10, 15, 20, 30, eso ya es decisión suya, cuánto tiempo y a qué hora y cómo lo hace. Si lo hace en el trayecto de la micro, si lo hace en el momento de colación del trabajo, si lo hace antes de salir tempranito en la mañana, si lo hace cuando llegue en la noche, o si lo hace en cada una de esas oportunidades, eso ya depende de usted. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿O solamente es un cristiano de visita? No, yo voy de visita a un estudio o al culto y me dan la comidita en la boca. Necesitamos tener conciencia de nuestra necesidad, y subrayo esto, de nuestra necesidad de nutrirnos de la palabra del Señor. Fíjese, palabras dichas por el Señor en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde tenemos la palabra que sale de la boca de Dios? En su escritura, en la Biblia, en estos escritos sagrados, distintos nombres para lo mismo. Si no pasamos tiempo con esto, hermano, espiritualmente se va a debilitar, si es que ya no está débil. Espiritualmente se va a desnutrir, si es que ya no está raquítico. Espiritualmente se va a enfermar. Y usted sabe que el final de todo es se va a morir. Porque al final pasamos por todas esas etapas cuando no comemos, pero si seguimos insistiendo, morimos. Morimos. Y ahí podría hablar del concepto de la bulimia espiritual y de la anorexia espiritual. Es muy importante que me quedé hablando con la hermana Tamara después de un estudio de la palabra acerca de esto. Como les digo, esto fue algo que estuvimos compartiendo como un estudio. Y la anorexia, ¿usted sabe lo que es? Po? Es estar en los huesos, mirarse al espejo y encontrarse gordo. Po. Y decir, no, estoy comiendo mucho. Que si lo poco que come, lo devuelve, lo vomitan. Es algo que está en la mente. Son personas que están, pero en los huesos, pero se encuentran gordas. No, 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 no. Lo que comen lo vomitan y tratan de no comer porque están gordas. La anorexia y la bulimia. Son contrastes, hermano. Una enfermedad terrible que lleva a las personas a no ingerir algo porque se ven gordas. Y mentalmente, la mente les juega una jugada, si una enfermedad es algo mental, mueren de inanición. Mueren por no comer. Imagínense la fuerza de voluntad. Yo estoy tratando de bajar un par de kilos hace más de un año, hermano. Digo, tremenda fuerza de voluntad, pero una fuerza de voluntad llevada al extremo. Y todos los extremos son malos. Pero si eso lo llevamos al marco espiritual, una anorexia espiritual, hermano.
Decir, no, ya he comido mucho de la palabra, no necesito comer más. Voy a tratar de vomitar lo que comí, el poco que comí, porque estoy muy gordo espiritualmente. Y de pronto digo, ¿no estará pasando esto con algunos? Y sí, sí, se ve, se observa, se observa. En distintos lugares donde tengo oportunidad de compartir con la palabra, hay personas que están con esa anorexia espiritual, de, no, yo no necesito estudiar la palabra, yo ya la estudié. Ah, usted no necesita comer hoy día porque comió la semana pasada. Tremendo argumento. Se cae solo. Primero, olvidamos como seres humanos. Dios me dio un don a mí de una memoria extraordinaria. Yo pensaba que era normal, pero después me di cuenta que no. Es un don, es una cualidad que Dios me dio, perfecto, maravilloso. Pero lo normal es que uno se olvide las cosas. Eso es lo normal. Al niño se le olvida la clase del mismo día o del día de ayer. Al adulto se le puede olvidar las instrucciones que le dio el jefe la semana pasada. Tiene que anotarlas, revisar el correo, cómo me dijo, qué fue lo que me dijo, qué me dijo, cómo dijo que hiciera las cosas. Y hay que revisar. Y lo que intentamos no olvidar, nos ayudamos con una agendita y vamos anotando. Los que tenemos la voluntad sabemos que la memoria es frágil, aunque tengamos buena memoria, de repente nos acordamos, pero tarde. Usted siempre se va a acordar, pero a veces se va a acordar tarde, entonces como que no sirve de mucho acordarse. Tenía una reunión a las 10, ¿qué hora es? Las 11. No sirve mucho. Entonces lo mismo, hermano. Si tenemos una memoria frágil para todas las cosas del mundo, una persona que le gusta la cocina y pide la receta, y el que no quiere dársela, pero no se lo dice así, se la dice verbalmente rápida. Ah, sí, mira, son 3 huevos, 4 huevos. Esa es. Es lo mismo que no dársela, po. Dice, voy a anotarla. Ah, después te la doy. Anotar no se olvida. Aquí tenemos anotar la palabra. Aquí. Entonces, si estamos tan conscientes de que olvidamos las cosas con tanta facilidad, con tanta naturalidad, ¿cómo la soberbia a veces llega al extremo de decir, no, yo ya la Biblia ya la estudié? O, no, yo ya comí, me he alimentado mucho de esto. Anorexia espiritual, hermano. Y ahí viene una reflexión personal. Yo no soy adivino. Usted tiene que preguntarse. Esta semana, cada día tomó su Biblia, pasó un momento a solas con Dios. Un par de veces en la semana tomó la Biblia y pasó un momento con Dios. O usted viene del domingo pasado para pasar un momento con Dios. La anorexia mata. La anorexia mata, hermano. Y la anorexia espiritual también mata, porque aquí dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a ir a un pasaje, hermano, que nos enseña cómo nos nutrimos espiritualmente. Porque podemos mal entender que nutrirnos de la palabra es estudiar mucho la palabra. No, eso no es nutrirse. Podemos mal entender de que nutrirnos de la palabra es memorizar la palabra. ¿Ah? Podemos nutrirnos de la palabra intelectualmente, pensar que ahí está el alimento espiritual, en nutrir mental, intelectualmente con la palabra. No, no. Fíjese, vamos a avanzar 3 capítulos ahí, ahí lo tiene usted, Mateo 4, salte al 7. Mire lo que dice
El versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo entonces? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo todos los días leí la Biblia, no me perdí ni un estudio ni prédica, yo anotaba, etcétera. Eso no es nutrirse. Eso es parte del proceso para nutrirse. Ojo, estudiar la palabra, ser entendidos en la palabra. Como dice Pablo, ser llenos de la palabra, del conocimiento del Señor Jesús, es parte del proceso de nutrirnos espiritualmente. No es la verdadera nutrición, no es la nutrición completa que necesitamos para vivir. Es necesario. Pero fíjese lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, estudiar la palabra, pasar tiempo con la palabra, recordar las cosas que podemos haber olvidado. Quizás no vamos a olvidar todo, pero los detalles siempre se dan. Si usted hasta cuando ve una película de nuevo se da cuenta de detalles que pasó de largo en la primera. ¿Cuánto más una película que vi hace tiempo? Ahí ni se acuerda ni cómo termina. Sea honesto. Se olvida. Entonces, hermano, hacer la voluntad de Dios es lo que hace la diferencia. Y le van a reclamar a estas personas. Oye, pero si hicimos esto, otro. Y todas esas cosas le hicieron con conocimiento de la palabra. Pero el Señor les va a decir, no los conozco. No los conozco. Entonces, claro, necesitamos entender, conocer, comprender, creer la revelación de Dios. Pero ese es el medio, ¿para qué? Para ponerla por obra. Para llevarla a la práctica. Y a usted cuando le sirven un platito de comida, hermano, no se come la mitad, ni 2 cucharadas. Yo le paso hasta el pancito al plato de comida, hermano. Ahí la hermana Eliana sabe. Se los dejé limpiecito. Hasta el pancito le paso. Nosotros nos comemos todo el platito. Pero con la palabra a veces con una cucharada basta. O con solamente, qué rico olor, estamos listos. No, pues hermano. ¿Qué advierte Santiago? No vamos a ir para allá para no dilatar tanto el tema, si ya la idea la entendió. Dice que no seamos oidores olvidadizos. ¿Qué significa ser oidor olvidadizo? Significa recordar de manera selectiva lo que me conviene de la palabra. Cuando alguien me tiene que perdonar, decirle, hoy la palabra dice que me tenéis que perdonar. Pero cuando tiene que perdonar él, se olvida. En pocas palabras, conoce la palabra, pero no la practica. La palabra de Dios no se practica de manera selectiva, se practica en su plenitud. Y vamos a concluir, hermano, con la conclusión. Y la conclusión de esta vamos a ir a Juan, capítulo 4. Juan 4, a la mujer samaritana, todos conocemos la historia, ¿verdad? Y vamos a ver un caso bien interesante, hermano. Otro caso en que el Señor de nuevo no quería comer, como podríamos decir. Ahí Satanás le dijo, convierte las piedras en pan. ¿Y qué dijo Satanás? No. Y aquí vamos a ver otro caso en donde no es Satanás, son sus discípulos los que le dicen, come, pero come. Y el Señor le dice, no. Es interesante. Dos casos en los que el Señor dijo, no voy a comer. Entendemos que Mateo capítulo 4, verso 4, la tentación está completamente explicado en Filipenses 2.
Él tomó forma humana para vivir como hombre y vivir como un mortal normal y corriente como usted y yo, cumpliendo la voluntad de Dios. Si se ponía a convertir las piedras en pan, no hubiera pasado nunca hambre. Hubiera convertido las piedras en almohadas también, y él decía, no tengo dónde recostar mi sien. Hubiera convertido cualquier cosa en lo que necesitábamos. Y entonces hubiéramos dicho, pero él vino a este mundo, pero vivió como Dios, no como hombre, po. Él vivió como hombre, como un mortal como nosotros. De manera temporal, porque él siendo Dios tomó forma humana, por un tiempo solamente, para darnos el ejemplo, para que nosotros ocupemos bien el tiempo que vamos a estar en este mundo, porque también nosotros vamos a estar un tiempo nomás. Y mire lo que ocurre en este pasaje, después de lo acontecido, yo creo que usted conoce el relato de la mujer samaritana. Si no, es un buen pasaje para estudiar hoy día en la tardecita, después del almuerzo, en la tardecita, ante las 11. Aproveche. Dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Está hablando de los apóstoles que Jesús había mandado a buscar algo para comer. Vayan a buscar algo para comer. 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Señor, maestro, come. El Señor no había comido físicamente. Y sus discípulos también entendían eso, que no había comido físicamente. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Esta respuesta los dejó en shock. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. ¿Y qué se decían unos a otros los discípulos? Mire, si es muy interesante este versículo 33. ¿Qué decían los discípulos? ¿Le habrá traído alguien de comer? Quizás nos demoramos mucho en volver con la comida. Alguien se acercó y le dijo, tómate esto para comer. Ellos lo tomaron literalmente, como posiblemente lo hubiéramos tomado nosotros. Pero aquí en el 34 el Señor les habla claramente y literalmente. Y mire lo que les dice. Y esto, hermano, es la conclusión de todo este mensaje. Si se va a acordar de algo de los 30 o 40 minutos que hablé, hermano, acuérdese de esta nomás. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida del Señor? Hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Esa es su comida. Y ellos pensando, alguien le habrá traído un pancito, algo para comer, un pedacito de carne, un pescadito. Nos demoramos muchos. Nosotros en volver, el maestro tuvo hambre, comió antes. No, dice el Señor. Si aunque nos comamos, aunque nos devoremos el mundo entero, hermano, físicamente hablando, aunque te vaya a los mejores restaurantes, hermano, aunque vaya a los chefs de chef y coma las riquezas más exquisiteces terrenalmente, hermano, ¿sabe qué? Usted va a morir. O sea, nunca vamos a comer lo suficiente en el mundo como para no morir. Y el Señor Jesús le está diciendo esto aquí. Mira, esa comida es para el rato nomás. Ese plato favorito que tiene, o quizás más de uno, esa comida es para el rato. Es delicioso, una satisfacción, se disfruta una comida bien hecha, rica. Pero literalmente andamos con hambre todo el día, hermano, los que somos buenos para comer. Y los que comen poco, bueno, 2 o 3 veces al día les da hambre. En algunas partes comen una vez al día. Están esperando ese poquito que van a comer. Pero como sea, comiendo poco o mucho físicamente, vamos a pasar de este mundo, hermano. Lo que nos declaró Deuteronomio, lo que nos declaró el capítulo anterior aquí en Mateo, en el 4:4, lo que nos está declarando aquí el Señor Jesús, es que la comida que nos lleva a vida eterna es la espiritual. Y esa no es solamente estudiarla, memorizarla, enseñarla, no.
Eso es parte del proceso. Porque si no la estudiamos, si no pasamos tiempo con la palabra, si siempre andamos evadiendo, hay otra cosa más importante. No, es que un cumpleaños, es que una comida, es que no vamos a juntar con los chiquillos, es que no, es que siempre va a faltar gana para la palabra si la palabra no es prioridad. Si no somos entendidos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a practicar correctamente la voluntad de Dios? Yo lo veo bien difícil. Es como no estudiar para una prueba en la universidad y sacarse un 7, o sea, hay que ser bien bruto, no hay otra palabra para pensar en eso. Pues, sí. Yo a veces me sacaba uno estudiando, pues. ¿Qué queda para no estudiar, pues, hermano? Pero muchos viven la anorexia espiritual pensando en que ya saben mucho y son los que estudiaron para el 4 y se sacan un 1. Y el 1 aquí es el infierno, pues, hermano. Lo acabamos de ver en Mateo 7:21, el que no hace la voluntad de Dios va a ser desconocido por el Señor Jesús. No te conozco a ti. Oye, pero si fui todos los domingos a la iglesia, me conecté, fui a la casa con el hermano Esteban todos los miércoles, me conectaba todo online, todos los estudios. Ya, tuviste en tus manos el recurso para hacer la voluntad de Dios y no la hiciste. Más condenación, por más. Más condenación. Peor. Tener el alcance de la voluntad de Dios y no hacerla, que no haberla tenido nunca. En Sodoma y Gomorra dice, va a haber más consideración en el castigo, hermano, que para los que hoy rechazan a Dios teniendo el recurso, teniendo ahí los medios, hermano. Hay ciudades donde el Señor Jesús no hizo milagros, pero en las que hizo milagros, dice, más condenación a esos corazones duros. Y usted puede negar que el Señor no ha hecho más de un milagro en su vida, hermano. ¿Quiere quedar de mentiroso ante Dios? No. El Señor ha hecho infinidad de milagros en su vida y en la mía, hermano. En Sodoma y Gomorra van a tener más consideración en el juicio que nosotros, hermano. Así es, Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Espiritualmente, ¿cuándo nos nutrimos, hermano? Cuando comemos, po. Si es re fácil la respuesta, po. Si a usted le ponen un plato delante de la mesa, pero para que lo vea nomás, ¿cuánto se nutre? Nada, po. Y todo el proceso de la preparación de ese plato de comida, hermano, es para que usted se lo coma, po. Porque la nutrición empieza cuando usted empieza a digerir eso, empieza a comerlo. Pero con solo leerlo, con solo verlo, con solo tocarlo, no nutre. La nutrición física empieza cuando usted come. De repente las mamás, los papás, y se enojan porque los niños son mañosos y no quieren comer, porque no les gusta. ¿Cuánto adulto es mañoso con este alimento, hermano? Mañoso. Más que un niñito, un bebé, no le gusta, no come. Así también, si el niño no come lo que necesita, se enferma, se pone débil, cae en desnutrición. No, es que yo a mi hijita, es que a mi niñito le gusta esto, nomás le gustan las papitas fritas, no le gustan las verduras. Hay una mujer que murió por comer puras leceras, hermano, hace poco, salió ahí en redes sociales. No, comía proteína, comía fruta, una super dieta, estaba en los huesos, pero ella se sentía regia, o sea, murió por no comer. Y el Señor nos dice que si no nos alimentamos de su palabra, también vamos a morir. No porque estudiar simplemente o entender la palabra es nutrirnos, sino porque nos vamos a poderla poner por obra correctamente. Usted tiene que entender esto, hermano. Como le decía antes, si se va a quedar con algo de todo lo que dije en este mensaje, que sea con esto. Amén. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Necesitamos ser entendidos en la palabra de Dios para poderla hacer correctamente. Y no estar haciendo cualquier tontera pensando que es la voluntad de Dios.
Porque muchas personas en el mundo son engañadas, son embaucadas por una ignorancia voluntaria de lo que es la voluntad de Dios. No son estudiosos de la palabra. Como decimos nosotros, le meten el dedo en la boca. Llevan una vida supersticiosa, pero no una vida espiritual. Tienen temor a Dios. Gracias, hasta los demonios temen a Dios. Pero no conocen a Dios. Así es, Señor. No hay una reverencia. No hay una relación con Dios. Nosotros entendemos que este es un momento, una oportunidad, hermano, en que nosotros tenemos comunión con Dios por medio de su iglesia, hermano. En este momento Dios nos da la oportunidad de tener contacto con Él a través de su cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para que entendamos esto. Que la palabra de Dios nos nutre cuando la ponemos por obra. Y ahí usted saque sus conclusiones, porque si no, ahí sería otro tema. Eso podemos hablar en otra oportunidad. Así es, Señor. Pero por decir algunos ejemplos. Dejar de hacer lo que está desagradando a Dios. Empezar a hacer lo que está postergando y que agradaría a Dios. Dedicar más tiempo a pasar con la palabra. Esforzarse más en ponerla por obra. Ser un mejor siervo del Señor, un mejor hijo del Señor. Todo lo necesario. Y hay cosas ya personales, son de cada uno, usted sabe. Pero usted tiene que entender, hermano, que nosotros nos nutrimos con la palabra cuando la ponemos por obra. Es imposible ponerla por obra si no la entendemos bien, si no somos entendidos de la palabra. Es imposible. Pero solamente entenderla es como ser anoréxico. No puedo comerme eso porque estoy muy gordo. Pero la verdad está en los huesos, espiritualmente hablando. Que Dios bendiga a su iglesia, hermanos. Amén.